mayoría de la gente de Westnowhere, Oklahoma, ha oído hablar del Cristo de la Araña. Es un nombre tonto, lo sé, pero es un nombre que he temido desde la infancia. Un nombre del que mi padre hablaba con desmesurada reverencia. Un nombre con 1000 historias en sí mismo. Matanza convertida en vino. El repugnante heredará los nacimientos. Las historias y los proverbios se repetían con tanta frecuencia cuando éramos niños que, incluso si no los creías del todo, el mito tenía una forma de convencerte. Se te metía en la cabeza. Como la historia del ciego con ojos de abundancia. Nuestro Salvador le ofreció un banquete de telaraña. El ciego la tragó y sus ojos se humedecieron con la gracia de la salivación. La tela se aferró y el ciego vomitó, pues era un apóstata, pero amado por la multitud de ojos y piernas que se deslizaban por su garganta. Con el tiempo, el hombre dejó de vomitar, pero su rostro quedó desgarrado por un rictus de serenidad. Vio de nuevo con ojos ajenos. 8, 80 y 800, escudriñando desde las cuencas de su rostro sonriente. Men. Los niños repetían esa historia palabra por palabra al unísono, como hacían con los demás. Las consecuencias para una lengua impertinente eran nefastas. Mi amiga de la infancia, nombre olvidado, se equivocó una vez ante el ídolo. El silencio invadió el salón de culto como las moscas de Sodoma. Un silencio que invitaba a un terror carmesí hirviente. Le partieron los brazos y las piernas en 8. Uno a uno, entre el radio y el cúbito, la tibia y el peroné, lentos y meticulosos, gritando y aullando. Su padre sacó la sierra para completar la octición. Y luego clavaron a nombre olvidado en los parteluces de roble de la ventana sobre el altar. El mito creyó por nosotros. Dejamos que se arraigara en nuestras mentes, invitando a la infección. O fuimos rehechos a imagen de nuestro Salvador. Pero escapé a los 24. Una edad santa. La edad de la primera libertad. Una edad de apareamiento. Como a tantos otros antes que a mí, se me encomendó una peregrinación de dolor. Debía viajar. Lanzar mi tela al viento y atrapar una mosca novia. Ella traería un nuevo miembro a nuestra congregación y luego alimentaría al enjambre con la abundancia de su cuerpo. Mi padre decía que las novias traían suerte, el autoengaño de un sacrificador. Pero siempre gritaban. Siempre suplicaban. Siempre miraban a sus recién nacidos con la misma desesperación desamparada mientras los veían desaparecer entre una multitud de manos extranjeras que los agarraban. Siguió el festín, sangre, músculos y huesos reducidos a sustento para estómagos que jamás gorgotearon de hambre. Recuerdo las gotas rojas que caían de la barbilla de mi padre después de que la novia de mi primo Caleb rozara el cuchillo de trinchar. Él y Caleb, unidos por el fanatismo, mientras yo me encogía ante las repetidas raciones. Pero comí. No mentiré sobre mis pecados. Lo pasado, pasado está y no se puede deshacer. Oí que lo que les ocurrió a las moscas del novio fue igualmente espantoso, pero nunca lo vi y las mujeres de la congregación rara vez hablaban. Fue una vida monstruosa, pero guiada por la locura colectiva y reafirmante de la fe. Lamento de verdad los horrores que mis manos han causado, pero esta historia no trata de eso. Cuando conocí a Lila, coqueteé y seduje, tal como me habían enseñado. El Cristo de la Araña era un faro en el centro de la red cósmica. Una luz carismática que tejía orden a partir del caos. Yo era su acólito. Un alumno de las lecciones que él enseñaba. Ser paciente. Sea resuelto, sea atractivo y mutable como el cielo más allá de la red. Espera tu momento bendito. Confía en tu Salvador. Lila sonrió. Se rió y enroscó un mechón de cabello castaño oscuro en su dedo. Le devolví la sonrisa. Reí con ella. Al principio, jugué a la fe. Seguí las enseñanzas. Pero algo se agitó dentro de mí. Algo prohibido. Una herejía silenciosa. Estábamos tomando un par de capuchinos, conspirando sobre una representación mediocre de una obra de Oscar Wilde que habíamos visto esa misma noche. Y lo sentí. Hambre, o algo parecido. Deseo. Amor. Mi escape había sido una casualidad. Una rendición a un poder de alguna manera superior al mito y al ritual. Lila ya no era una novia. Pero en una capilla polvorienta cerca de Tulsa, se convirtió en novia y yo me volví feliz. No hablé del Cristo de la Araña. Para ella, mi padre había muerto repentinamente. Un tumor cuyo único síntoma fue una convulsión de la que no se recuperó. Mi madre se había quitado la vida en el dolor.
Yo interpreté las tragedias como una fibra sensible y enterré a mis padres vivos bajo una mentira que me habían preparado para decir. Alquilamos una casa en mi menguante huerto de la iglesia. Conseguí trabajo como ayudante de carpintero. Caminé al trabajo con el cálido sol del sur que me daba en la cara y volví a casa a la tranquilidad de la sencillez. 6 meses después de casarnos, nuestra vida dio un vuelco considerablemente con una llamada de la ginecóloga de Lila. Me dio la noticia con inquietud, pero cuando sonreí, vi cómo la tensión se disipaba en sus hombros. Estaba feliz. Y a pesar del recuerdo de madres gritando, carne desgarrada y bebés envueltos en seda de araña, me permití sentirme libre. Luego, en el tercer trimestre de Lila, la insularidad de mi autoengaño se rompió. Estábamos en la sala de espera de un centro de salud para mujeres, Lila con un libro en la mano y yo, medio viendo un programa sobre reformas de viviendas. Entró un hombre desgarbado y adusto, con un traje gris apagado y una postura rígida. Me miró fijamente, o pasó de largo. Se mordió el labio inferior. Aparté la mirada con una mueca y leí el libro de Lila por encima de su hombro durante 1 minuto más o menos. Cuando levanté la vista, el hombre seguía mirándome fijamente, pero ahora se había desplomado un poco en su silla. Estaba inclinado hacia adelante, mordiéndose el labio con cada vez más fuerza. ¿Puedo ayudarte con algo, amigo?, pregunté, intentando, sin éxito, ocultar mi incomodidad. Dijo una palabra en respuesta. Apóstata. Lila me preguntó sobre el extraño encuentro de aquella noche, pero me encogí de hombros mientras la voz fría del hombre resonaba en mi mente. Solo es un bicho raro, murmuré con desdén. Ella puso sus piernas sobre mi regazo y se hundió en el brazo regordete de nuestro sofá. Pero en el consultorio del médico, suspiró. Le froté los pies y me quedé mirando a la nada. Al menos solo queda uno. En algunos lugares, dejé que el pensamiento se desvaneciera. Cuando aparté la mirada de la pared, Lila dormía. Me quedé despierto pensando en cuántas veces había paseado con mi esposa y no había visto una araña acechando sin ser vista y observando atentamente. La iglesia lo sabía. Nuestro Salvador duerme con 6 ojos cerrados, pero siempre observa y siempre sabe. Me estremecí al pensarlo y miré 2 juegos de cortinas corridas. La iglesia no era omnisciente. El Cristo de la araña no era real. Podríamos mudarnos a algún lugar lejano y perdernos en una nueva vida. Juntos. Los 3. El sueño era más fácil que el presente o mi pasado. Me tranquilizaba con un vago optimismo. Mis ojos se cerraron. Cariño, despierta. Me desperté sobresaltado, mojado. Cariño, creo que se me rompió la fuente, era temprano. 2 semanas más y habría estado preparada, pero me cambié de ropa y preparé una maleta con la rapidez de una concentración total. Las contracciones de Lila ya habían empezado cuando subimos al coche. Me costó recordar el momento. Pero no importaba. Lila gimió. Yo conduje. En la sala de partos, intenté ser útil, pero me encontré esperando y dando vueltas. Un capataz ocioso ante un personal mucho más competente que yo. En Westnowere, los ancianos habían asistido en el parto, yo acababa de, sin nada que hacer, mi mente vagaba hacia lugares oscuros. Mi entorno actual era al menos ajeno a mis recuerdos. Era un extraño consuelo, la funcionalidad estéril del equipo médico y el suave acento de una sala de partos. Solo había visto mujeres dar a luz en las duras losas entre los bancos. Algunas estaban sujetadas por manos ásperas. Lila no sufriría como ellas. Me consoló egoístamente con ese hecho. Para la segunda hora, la presencia de las enfermeras se volvió intermitente. Nuestro bebé nacería, pero aún no. Intenté dormitar un par de veces en una silla que parecía más cómoda de lo que era. Lila parecía estar un poco mejor con la ayuda de un suero. A las 2:59 am, decidí que ya casi era de mañana para empezar con el café. Besé la frente de Lila. Se despertó y sonrió con tristeza. No des a luz hasta que regrese, advertí. Ella asintió. Me abrí paso por pasillos tranquilos y saludé con la cabeza a una enfermera con una mascarilla rosa a juego con su uniforme. Levantó la vista del frío brillo del monitor y pareció sonreír. Otro enfermero caminaba penosamente por el pasillo, mirando su teléfono y empujando un carrito mientras sus crocs naranjas chirriaban contra las baldosas. El café terminó siendo terrible, pero agradecí la tarea, aunque yo la hubiera provocado. De regreso, pasé por la enfermería. Mascarilla rosa no estaba.
No había nadie. No importaba. Era tarde y Lila estaba durmiendo. Abrí la puerta de la habitación de Lila. Susurré. Oye, te conseguí un... No. Me abalancé sobre mí, derramando mi café al tiempo que una lata de ginger ale caía con un ruido sordo y silbaba contra el suelo. Me sentía débil y con náuseas. La manta de Lila estaba manchada de un rojo intenso. La mancha era demasiado grande. Su rostro estaba demasiado pálido. Solo había estado ausente un minuto. Solo un minuto. ¿Cómo? Los cables del electrocardiograma colgaban de una máquina silenciosa, cuya vista no me convenció al instante. No sé qué supuse que había pasado. De hecho, al retirar la manta, no estoy seguro de estar pensando en nada. Pero al ver lo que había debajo, me quedé sin aliento. Su vientre estaba abierto, cortado, sangriento y faltante. Nuestro hijo había desaparecido. En su lugar había una masa de arañas retorciéndose. Muchas flotaban lánguidamente en la sangre o se aferraban a la fascia pegajosa. Otras se movían sin rumbo. Me quedé mirando fijamente demasiado tiempo, incapaz de desviar mi atención del surrealista retrato de la muerte. La visión era demasiado anatómica para ser personal y yo estaba demasiado lejos del dolor o la realidad para ver este cuerpo como el de la mujer que amaba. Y entonces, el desplazamiento de sentimientos se igualó. Grité. ¡Ayuda! Joder. Que alguien venga. Por favor. Mi lamento pareció resonar en las paredes y en el silencio que siguió oí una palabra dicha detrás de mí. Apóstata. Me giré lentamente al oír la voz familiar. Primero vi su rostro. Luego el uniforme. Las crocs. La bolsa de la compra colgando de sus dedos, llena de algo húmedo y rojo. Apóstata, repitió. El corazón me latía con fuerza. La sangre me corría por la cara. Mi padre me devolvió la mirada y cerró la puerta. El Cristo de la Araña es una leyenda de mi pueblo, que sus habitantes hicieron realidad a través de su fe. Es una amalgama, un cuento de hadas, un monstruo y un mesías. Está escrito con miedo y se recuerda en los gritos de los niños. Recuerdo. La gran red habló a la gente de ninguna parte sobre un Salvador renacido. Sobrevivirá donde otros perecen, nacido en sangre y alimentado de dolor. Crecerá solo y tejerá en la oscuridad, jamás conocido por su madre, abandonado por su padre. El mito tiene una forma de creer por ti.